Gómez Urrutia, presidente de la Confederación Internacional de Trabajo, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. En nombre del presidente internacional de los United Steelworkers, Tom Conway, y del director nacional para Canadá, Ken Newman, y de un servidor, Ben Davis, les brindo un saludo fraterno y caluroso a usted, a la compañera Oralia y a todos y todas las y los compañeros del Sindicato Minero y de la CIT en este 50º aniversario de la Ley Federal de Trabajo, en esta ceremonia o este acta para reconocer la importancia de esa ley y de su peso en la vida de la clase obrera mexicana. Nosotros reconocemos y alabamos los hechos, los esfuerzos de la clase obrera mexicana encabezada por usted y por el Sindicato Minero y la CIT para lograr la reforma de 2019 y realmente rescatar la Ley Federal de Trabajo como un instrumento para apoyar y fortalecer la clase obrera y el sindicalismo libre y democrático en México. Es un hecho desafortunado que muchos aquí se han comentado de que esa ley, producto de una revolución de la clase obrera en México, había sido utilizado, capturado y corrompido por fuerzas nefastas, por sindicatos charros, sindicatos de protección, por los empresarios, por algunos políticos de la derecha y utilizados no como una espada de la clase obrera, sino una cadena para reprimir a esa clase. Hoy en día, y en gran parte debido a la lucha de ustedes y el Sindicato Minero y la CIT y el senador Gómez Urrutia, estamos en proceso de rescatar esta ley y utilizarlo para sus fines y sus propósitos originales y fundamentales. En ese contexto, es muy importante reconocer las reformas constitucionales de 2018 y la reforma a la Ley Federal de Trabajo de hace un año. Pero también es muy importante reconocer que, aunque empezamos bien este proceso, todavía enfrentamos muchos retos. Primero, la resistencia de los empresarios, de los políticos de la derecha y de sus títeres, los sindicatos charros de protección de la CTM, la CROC y otros. Y ha habido mucha resistencia a la verdadera implementación de estas reformas. Ahora, complicado aún más por la pandemia del COVID-19, que está afectando a toda la clase obrera y está siendo utilizado otra vez como un instrumento para dividir y debilitar a las y los trabajadores, cosa que no podemos aceptar. En ese contexto, insistimos que junto con ustedes debemos luchar en tres aspectos principales. Primero, necesitamos lograr la aplicación correcta y justa de las reformas ya aprobadas. En ese sentido, tenemos que insistir en una transparencia de la contratación colectiva, cosa que no se han dado todavía. Todavía para la gran mayoría de las y los trabajadores es imposible conseguir copia y conocer el texto de su contrato colectivo, y sin eso no hay posibilidad de avance. En ese sentido,
el proceso de legitimación de los contratos colectivos que se han desarrollado por decreto, no por ley, es un proceso muy débil y inefectivo y debemos insistir en fortalecer ese proceso para garantizar a cada trabajador un voto, pero no simplemente decir sí o no, sino la posibilidad de realmente lograr un sindicato democrático en su empresa. Y también debemos insistir que los casos paradigmáticos donde están negando los derechos a las y los trabajadores, casos como el Grupo México que todos conocemos, caso de Texid, caso de compañeros de PKC, casos de compañeros de Holcima Pasco y muchos otros casos de este sindicato, de los sindicatos de la CID y de muchos otros sindicatos democráticos, donde los hechos son conocidos, las injusticias son muy conocidas a nivel internacional, pero este gobierno y esta secretaría todavía no ha tomado acciones correctas para lograr la justicia. La segunda parte, la segunda área donde tenemos que trabajar es las reformas complementarias, porque aunque las reformas que tenemos son importantes y debemos ser realizados y puestos en efecto, hay otras cosas muy importantes. En este momento consideramos que lo más urgente es el seguro de desempleo que el senador Gómez Urrutia ha propuesto para rescatar, para defender la gran amenaza inmediata a la salud, la seguridad, la vida de la clase obrera mexicana. No podemos dejar en manos de los bancos internacionales o de la CCE o de Javier Lozano o otros títeres decidir cómo rescatar la clase obrera. Necesitamos darles las medidas necesarias y obligar a las empresas a pagar el costo. Segundo, necesitamos volver al tema del outsourcing porque es una debilidad fundamental en la reforma del año pasado y tenemos que cerrar esa brecha y tenemos que proteger a los millones de trabajadores que han sido las primeras víctimas de la pandemia porque se quedan en situación de indefensión a pesar de las reformas, y eso tenemos que corregir. Y tercero, tenemos que hacer más para eliminar la corrupción del sistema de los contratos de protección, porque todavía, aún con las reformas, no es ilegal en México que una empresa paga a un dirigente sindical, y podemos dar nombres, por la protección. Y consideramos que es muy importante aprobar unas reformas complementarias para prohibir y sancionar esta corrupción, porque, como ha dicho Andrés Manuel López Obrador en muchas ocasiones, el pilar fundamental de la Cuarta Transformación es la lucha contra la corrupción, y eso lo tenemos que eliminar en el campo de las relaciones obrero-patronales. El tercer área que quisiéramos comentar tiene que ver con el campo internacional, con la implementación del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que va a entrar en vigencia el 1 de julio, y eso abre camino para la utilización de los mecanismos de investigación y sanción de violaciones de los derechos laborales fundamentales en México, que están incorporados en ese tratado, y cuentan ustedes con nosotros, los Steelworkers, con la FELECIO, con todo el movimiento sindical de Estados Unidos, con los Steelworkers y los demás sindicatos en Canadá, para utilizar esos mecanismos para responder, para demandar en los casos que hemos mencionado y en todos los casos de violaciones de los derechos de las y los trabajadores en México.
Ese es un compromiso que nosotros hacemos, que nosotros tenemos con ustedes, de seguir luchando para cerrar la brecha de derechos, para fortalecer los derechos y para aumentar los salarios en México, para que no seguimos con el sistema de explotación que permite actualmente a los trabajadores y las trabajadoras en las maquiladoras, en las minas, en las fábricas, arriesgar sus vidas en muchos casos para exportar productos a los Estados Unidos y recibir la 10ª parte de los salarios que nosotros recibimos. Tenemos que unificar nuestros esfuerzos y luchar juntos para lograr todos esos objetivos en la reforma de la ley, en la implementación correcta y en agregar las partes complementarias que necesitamos. Y en esa lucha cuentan siempre con los steelworkers en Canadá, en los Estados Unidos, con el sindicato minero, con Workers Uniting, con la CIT. Vamos a seguir luchando hasta la victoria y les felicitamos una vez más en este día de conmemoración de la reforma. Muchas gracias y que tengan un evento excelente. Gracias.